Baton Rouge dio la bienvenida al otoño con una brisa fresca que paseaba las hojas de magnolia caídas por las calles. Wendy Kennedy escrutó su reflejo en el espejo del amplio vestidor. Un impecable traje marfil acentuaba su esbelta figura, y unos pendientes de perlas añadían sofisticación. Otra reunión del Consejo de Administración requería una apariencia perfecta. Los platos traqueteaban en la cocina mientras Anna, el ama de llaves, preparaba el desayuno para Thomas. Al chico le encantaban las tortitas con sirope de arce, y el ritual se había convertido en parte integrante de sus mañanas. Wendy bajó las escaleras y el aroma del café recién hecho la envolvió con una agradable calidez. «Mamá, mira, he resuelto todos los problemas de matemáticas». Thomas le tendió un cuaderno escrito con letra pulcra e infantil. Sus ojos azules, copia exacta de los de su padre, brillaban de orgullo. Wendy acarició el pelo rubio de su hijo. «Buen chico, papá se alegrará de saber que te va tan bien». Ocultó cuidadosamente la amargura en su voz. Eric había pasado cada vez menos tiempo con su familia últimamente. Anna le puso delante una taza de café y una tostada con aguacate. Wendy asintió agradecida. La mujer mayor había aprendido a adivinar sin falta los deseos de sus anfitriones en los 5 años que llevaba trabajando en su casa. «Señora Kennedy, el señor Eric me ha pedido que le diga que volverá tarde. Tiene una reunión importante», dijo Anna en tono despreocupado, pero Wendy percibió una sombra de preocupación en su mirada. Otra reunión. La cuarta en una semana. Wendy tomó un sorbo de café, intentando reprimir la desagradable sensación que sentía en el pecho. Su experiencia como abogada de empresa se lo decía. Algo no cuadraba en este panorama. «Dile a la SRA, Schaefer, que la espero a las 5. Wendy se levantó de la mesa. Marta, su amiga e investigadora privada desde hacía mucho tiempo, iba a pasar por la casa para tomar una taza de té. El chofer ya estaba esperando en el porche. El Mercedes negro se incorporó al tráfico matutino en dirección al centro de la ciudad. Wendy estaba revisando los papeles para la próxima reunión cuando vibró el teléfono. Un mensaje de Ronald Pierce, director financiero. «Tenemos que hablar, importante». Ronald la esperaba en el vestíbulo del centro de negocios. Su traje, habitualmente inmaculado, parecía arrugado y una extraña expresión se congeló en su rostro. «Wendy, tenemos que hablar». «Aquí no», miró nervioso a su alrededor. Subieron a su despacho, en la planta 23. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista de la ciudad ahogada en una bruma otoñal. Wendy se sentó en un sillón de cuero y le hizo un gesto a Ronald para que se sentara. «Debo advertirte, Eric, está tramando algo peligroso. La prueba podría empezar en cualquier momento». Ronald se secó la frente con el pañuelo. «¿Qué tipo de pruebas?» Wendy se echó hacia adelante. «Financiera, papeleo. No está todo limpio. He intentado detenerlo, pero no me escucha. Y ahora esta chica de analítica», titubeó, como si hubiera dicho demasiado. Wendy sintió que se le enfriaban los dedos. «¿Qué chica?» «Carla Ross. Apareció hace 3 meses. Eric insistió en nombrarla». Ronald evitó mirarla a los ojos. Llamaron a la puerta. La secretaria recordaba que empezaba la reunión. Wendy se levantó, cuadrando los hombros. Por fuera se mantenía tranquila, pero por dentro presagiaba problemas. La reunión duró 2 horas. Wendy respondía automáticamente a las preguntas, comentaba los documentos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó los últimos meses, llamadas tardías, viajes de negocios, la actitud distante de su marido, su nueva colonia. Después de la reunión, canceló todas las citas y se dirigió al despacho de Marta. Su amiga la recibió en un pequeño despacho lleno de carpetas. «Cuéntamelo». Marta le acercó una taza de té de hierbas. Wendy resumió la conversación con Ronald. Marta escuchó, tomando notas en su cuaderno. «Voy a investigar a la tal Carla Ross, y también las operaciones financieras de la empresa». Cerró el cuaderno de golpe. «Pero tienes que estar preparada para que la verdad sea desagradable». Por la noche, la casa la recibió con un silencio desacostumbrado. Thomas ya dormía. Anna había dejado la cena en el horno. Wendy subió al dormitorio y se desabrochó el collar de perlas que Eric le había regalado por su 10º aniversario de boda. En el cuarto de baño vio un nuevo frasco de perfume masculino. El mismo aroma desconocido que había percibido en las camisas de su marido. La etiqueta decía «DK», en letra elegante y femenina. El teléfono de Eric no había dejado de sonar en toda la tarde.
contestó con frases cortas, entrando en la otra habitación. Un brillo desconocido apareció en sus ojos y una extraña sonrisa jugueteó en sus labios. Wendy se quedó despierta, escuchando su respiración. 15 años de matrimonio. Una casa en un barrio de lujo. Una carrera de éxito. Un hijo del que ambos estaban orgullosos. Todo parecía tan bien, tan seguro. Por la mañana, ella encontró en el bolsillo de la chaqueta de él una factura del restaurante Red Rose para 2 personas, de la cita de ayer. La letra del camarero le resultaba familiar, la misma del frasco de perfume. Wendy dobló la factura y la guardó en el bolso. Marta debía saberlo. El rompecabezas empezaba a encajar y el panorama no era agradable. En la oficina se había encontrado con Carla Ross, una rubia alta con un vestido rojo demasiado revelador para el estilo de negocios de la empresa. Sus miradas se cruzaron y algo parecido al desafío brilló en los ojos de Carla. S.R.A. Kennedy, es un placer conocerla. Su voz era melosa, ronca. Su marido me ha hablado mucho de usted. Wendy asintió manteniendo una sonrisa profesional. Solo cosas buenas, espero. Oh, por supuesto. Eric, quiero decir, el señor Kennedy es un líder excelente. Carla tartamudeó un poco, pero se recompuso rápidamente. Aquella tarde, Wendy pasó largo rato sentada en su despacho revisando fotos familiares. En ellas, Eric y ella parecían felices. El nacimiento de Thomas, unas vacaciones en la playa, una cena para celebrar su ascenso. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? ¿En qué momento había pasado por alto las primeras señales? Su teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Tengo información, nos vemos mañana. Wendy dejó las fotos a un lado. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para analizar los hechos y tomar decisiones acertadas. Esas habilidades podían resultarle más útiles ahora que nunca. Marta esperaba en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. No había elegido el lugar por casualidad. La gente de su círculo rara vez venía por allí. Wendy se sentó en una mesa en el rincón más alejado, donde la luz tenue daba sensación de intimidad. Esto es lo que he encontrado. Marta sacó una fina carpeta. Carla Ross, 29 años. 3 matrimonios, todos acabaron en divorcio. Cada marido un hombre rico mayor que ella. El último divorcio fue hace 6 meses. Wendy hojeó los papeles. Fotografías, extractos bancarios, copias de demandas. La historia del depredador surgía con una claridad aterradora. Eso no es todo, Marta bajó la voz. Las transacciones financieras de su marido en los últimos 3 meses. Grandes transferencias, cuentas en el extranjero, y esto le mostró las fotos. Eric y Carla salían del restaurante. El brazo de él alrededor de la cintura de ella, una inclinación íntima de su cabeza. La siguiente foto era de ellos entrando en el coche de él. La fecha es de hace 15 días. ¿Debería seguir mirando? Marta miró atentamente a su amiga. Wendy dobló los documentos. Sí, especialmente interesada en las transacciones financieras de la empresa. Por la noche intentó trabajar en el despacho de su casa, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las fotografías que había visto. Había una foto de familia sobre el escritorio. Los 3 frente al lago, Thomas entre ellos, felices y despreocupados. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Eric dijo que llegaba tarde, que tenía una cena importante con posibles inversores. Su voz sonaba inusualmente entusiasta. Ana trajo té y miró preocupada los papeles sin tocar. Tal vez debería descansar, S.R.A. Kennedy. Gracias, Ana. Trabajaré un poco más, sonrió Wendy agradecida. La devoción del ama de llaves la conmovía. Thomas ya estaba dormido cuando Wendy se asomó al cuarto de los niños. Su osito de peluche favorito estaba en el suelo, regalo de su padre por su 5º cumpleaños. Recogió el juguete y ajustó la manta. Volvió a sonar el teléfono, Ronald Pierce. Wendy, mañana hay una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Eric insistió. Está tramando algo. Por la mañana, la oficina zumbaba como una colmena alarmada. Las secretarias correteaban entre los despachos. En las salas de reuniones se sucedían las reuniones tensas. Wendy vio salir a Carla del despacho de Eric, arreglándose el pelo a toda prisa. La reunión empezaba a las 10 en punto. Eric parecía confiado, incluso triunfante. Presentó el proyecto de reestructuración de la empresa, nuevos nombramientos, redistribución de la autoridad. Y recomiendo a Carla Ross para el puesto de jefa de análisis. Le brillaron los ojos al pronunciar su nombre. Wendy observó las reacciones de los presentes.
Ronald se puso pálido. El resto de los miembros de la junta se miraron unos a otros. Carla estaba sentada con la espalda perfectamente recta. Una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. Después de la reunión, Ronald interceptó a Wendy en el pasillo. Esto es una locura. Está poco cualificada. ¿Y esos informes financieros? ¿Qué informes? Wendy se puso tensa. Los datos de las últimas transacciones. Algo no cuadra. Necesito tiempo para comprobarlo. Miró nerviosa a su alrededor. Esa noche, Eric anunció durante la cena. El sábado iremos a un restaurante. Quiero que Thomas quede con alguien. ¿A quién? Wendy sintió que se le helaban los dedos. Ya verás, sonrió él. La misma sonrisa que había usado en la reunión de la junta. El sábado Eric recogió a Thomas. Wendy los vio entrar en el coche. Su hijo la saludó con la mano. Estaba contento de pasar tiempo con su padre. 2 horas más tarde, Thomas regresó pálido y confuso. Ana intentó ofrecerle la cena, pero él subió en silencio a su habitación. Wendy lo encontró sentado en la cama. El osito de peluche yacía en el suelo, esta vez boca abajo. ¿Qué te pasa, cariño? Se agachó junto a él. Papá ha dicho... Le temblaba la voz a Thomas. Dijo que ahora voy a tener una nueva mamá, Carla. Llevaba un vestido rojo y se reía todo el tiempo. Wendy abrazó a su hijo, sintiendo sus hombros estremecerse con sollozos silenciosos. Un pensamiento latía en su cabeza. ¿Se atrevían a hacerle esto a su hijo? Se quedó despierta por la noche, sentada en su despacho. Los documentos que Marta le había enviado se abrían en la pantalla del ordenador. La historia de Carla Ross podía rastrearse a través de demandas e informes policiales. Manipulación hábil, fraude financiero, chantaje. En el teléfono apareció un mensaje de Ronald. He encontrado las pruebas. Nos vemos por la mañana. Eric regresó pasada la medianoche. Olía a alcohol y a perfume familiar. Intentó abrazar a Wendy, pero ella se apartó. ¿Cómo pudiste? Su voz sonaba tranquila, pero se podía oír el metal en ella. ¿Qué quieres decir? Sonrió ebrio. Oh, ya lo sabes. Bueno, sí, he decidido cambiar las cosas. Carla me entiende. Es joven, ambiciosa. Has utilizado a nuestro hijo. Wendy sintió que le subía una rabia fría por dentro. Thomas tiene que acostumbrarse. Voy a pedir el divorcio. Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Aquí están todas las condiciones. Seré generoso si no creas problemas. Wendy cogió el sobre sin abrirlo. Te arrepentirás. No me amenaces. Se le contorsionó la cara. Lo he pensado bien. Carla ya está embarazada. Nos casaremos dentro de un mes. Por la mañana, Wendy llamó a su abogado personal. Luego marcó el número de Marta. Activa el plan B. Empezamos ahora mismo. En la oficina, lo primero que hizo fue reunirse con Ronald. Parecía demacrado pero decidido. Aquí están los documentos. Eric estaba falsificando estados financieros, moviendo dinero a través de empresas fantasma, y Carla le estaba ayudando. Envía copias a Hacienda y a la SEC. Wendy echó un vistazo a los papeles. Anónimamente, a través de su abogado. Al final del día, había estallado un escándalo. Los inspectores de Hacienda precintaron las oficinas. Los agentes de seguridad se incautaron de documentos. Eric se tambaleaba entre los pisos, intentando explicar las cosas. Carla había desaparecido. Su mesa estaba vacía, su ordenador bloqueado. Lo único que quedaba en el aparcamiento era un espacio vacío donde solía aparcar su coche rojo. Aquella noche, Wendy se sentó con Thomas en su habitación. Acunaba su osito de peluche y parecía tranquilo por primera vez en el día. Todo va a ir bien. Le acarició la cabeza. Te lo prometo. En casa de Wendy reinaba un silencio opresivo. Ana estaba acomodando los platos en la cocina, tratando de no perturbar la frágil paz. Wendy estaba sentada en su estudio, extendidos ante ella los papeles que Ronald había reunido. Cada papel, cada declaración se sumaba a un cuadro de elaborada traición. De la ventana entreabierta llegaba el susurro de las hojas otoñales. Encima del escritorio colgaba un cuadro, regalo de mi padre por haberme licenciado en Derecho. La justicia es equilibrio, le gustaba decir. Ahora esas palabras cobraban un nuevo significado. Una llamada rompió el silencio. Marta. ¿Has visto ya las noticias de la mañana? Wendy encendió el portátil. Los titulares estaban repletos de noticias sobre un escándalo financiero en la empresa.
Las acciones se habían desplomado y el consejo de administración se reunía de urgencia. Esto es solo el principio, se calló Marta. Hay algo más. Carla dejó huella en Miami. Hace 3 años se vio envuelta en una historia similar. La empresa quebró. El director fue a la cárcel por fraude. Envíame todo el material. Wendy tomó nota en su cuaderno. Y revisa las cuentas de Eric del último año. Cada transferencia, cada transacción. Se oyó un golpe silencioso en la puerta del despacho. Thomas se quedó en el umbral, apretando la mochila contra el pecho. Mamá, hoy no quiero ir al colegio. Wendy se acercó a su hijo y se arrodilló frente a él. ¿Por qué? Jim dijo que su padre estaba hablando de nuestra familia por teléfono. Algo malo sobre papá. Le temblaron los labios. Escucha. Wendy lo tomó por los hombros. A veces los adultos cometen errores, pero no es culpa tuya. No es culpa tuya en absoluto. En el colegio, Wendy se encontró con la profesora de su clase, la señorita Parker. La joven profesora parecía preocupada. Thomas está retraído. Se sienta solo en el recreo. No participa en los juegos comunales. Pediré cita con un psicólogo infantil. Wendy sacó la tarjeta del Dr. Henderson que Marta le había recomendado. Al salir del colegio, se topó con la madre de Jim, Sarah Mitchell. Desvió la mirada, murmuró algo inaudible y se alejó a toda prisa. La noticia se difundió rápidamente. La oficina era un caos. Los investigadores interrogaban a los empleados y los auditores revisaban los registros. Ronald parecía agotado, pero se mantuvo firme. Han encontrado cuentas en paraísos fiscales. Cerró la puerta del despacho. Eric ha estado retirando dinero de la empresa durante los últimos 6 meses. Grandes sumas. Y en todas partes hay una conexión rastreable con las empresas a las que Carla asesoraba. ¿Y el embarazo? Wendy hizo lo posible por mantener la voz firme. Lo más probable es que sea un farol. Ya ha utilizado este truco antes. Ronald le tendió una carpeta. Aquí está la historia de su último divorcio. También incluía un embarazo que terminó milagrosamente después de recibir una gran suma de dinero. Por la noche llamó Judith Ross, la madre de Carla. La anciana lloró. Lo siento, debería haberte avisado. Carla, siempre ha sido así. En el colegio aprendió a manipular a la gente. Intenté detenerla, pero ella... Wendy anotó el número de teléfono de Judith. El testimonio de su madre podría ser útil en la corte. Por la noche, revisó viejas fotos en su portátil. La boda, la luna de miel, los primeros pasos de Thomas. Eric había sonreído igual en todas ellas, con la comisura derecha de los labios ligeramente levantada. Ahora veía la falsedad de aquella sonrisa. Por la mañana llegó un mensaje de Eric. Tenemos que hablar, te lo explicaré todo. El encuentro estaba previsto en el mismo restaurante donde había cenado con Carla. Eric parecía arrugado, con sombras bajo los ojos. Wendy, arreglemos esto pacíficamente, intentó cogerle la mano. Pagaré la pensión alimenticia que pueda. Renunciaré a la casa, pero no intentes exterminarme. ¿Destruirte? Ella se permitió una leve risita. Tú mismo lo has destruido todo. Con cada mentira, cada traición. Fue un error. Se pasó una mano por la cara. Carla me embrujó. Prometió arreglar mis problemas de inversor, y luego empezó a chantajearme. ¿Y por eso le presentaste a nuestro hijo como la nueva mamá? Wendy se levantó de la mesa. Adiós, Eric. Te veré en el juzgado. Esperándola en casa, había noticias de Marta. Encontrada otra de las víctimas de Carla. Lista para testificar, y tiene cintas de sus conversaciones. Wendy abrió el archivo con las grabaciones. La voz de Carla sonaba petulante. Cariño, son solo negocios, nada personal. Paga y nos separaremos pacíficamente. Al día siguiente, Ronald trajo los resultados de la investigación interna. El plan resultó ser elegante. El dinero se había canalizado a través de una cadena de empresas fantasma. Cada transacción parecía legítima. Pero aquí es donde cometieron un error, señaló las fechas. Carla registró la empresa antes de conocer a Eric. Lo planeó con antelación. Wendy estudió los documentos hasta bien entrada la noche. Desde el cuarto de los niños llegaban las tranquilas cabezadas de Thomas. Su hijo por fin empezaba a dormir con normalidad. El Dr. Henderson había dicho que era una buena señal. El teléfono sonó en el escritorio. Un número desconocido. Una voz de mujer, distorsionada por la estática. Detente. Tengo trapos sucios sobre tu padre. Su carrera como juez podría acabar muy mal.
Hola Carla, Wendy puso la grabación. Gracias por llamar. Esto será útil para el caso de chantaje. Se hizo el silencio en el auricular y luego sonó un breve pitido. Por la mañana, Wendy se reunió con su padre en su cafetería favorita. El hombre de pelo gris escuchaba a su hija con rostro impenetrable. Así que está intentando pasar a través de mí. Le dio un sorbo a su café. Déjala que lo intente. En 40 años como juez, he visto a docenas de su calaña. Los dos están cabreados. Wendy miró por la ventana a las calles empapadas por la lluvia. Se creían más listos que los demás. Eres como tu madre, sonrió su padre. Ella tampoco perdonaba nunca la traición, y siempre supo esperar el momento oportuno para atacar. Por la noche, Wendy reunió todos los documentos. Declaraciones financieras, declaraciones de testigos, grabaciones de conversaciones. La historia de la traición iba tomando forma. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Ronald. Eric está intentando vender acciones urgentemente. Está sacando dinero del país. Que lo intente, sonrió Wendy. Hacienda ya tiene todo el papeleo. Sus cuentas están congeladas. Una lamparilla de noche, regalo de su abuela, ardía en el dormitorio de Thomas, proyectando caprichosas sombras en las paredes. Su hijo dormía abrazado a un osito de peluche. En la mesilla de noche había un dibujo, una familia, pero ahora sin la figura paterna. Wendy ajustó el edredón. Mañana empezaba una nueva etapa en sus vidas, la primera vista judicial del caso de fraude financiero. La batalla prometía ser dura, pero ella estaba preparada. La sala del tribunal recibió a Wendy con un escalofrío y voces apagadas. Tomó asiento junto al abogado, extendiendo los papeles frente a ella. Eric se sentó al otro lado del pasillo, evitando mirarla. Su traje nuevo no podía ocultar su rostro demacrado y sus ojos enrojecidos. La juez Montgomery, una mujer de pelo gris y mirada penetrante, estudiaba el expediente. Wendy conocía su reputación, de principios intransigente con el fraude financiero. Señoría, se levantó primero el abogado de Eric. Mi cliente está dispuesto a cooperar plenamente. Todas las transacciones en litigio tienen una explicación legítima. Wendy entregó a su abogado una carpeta de documentos. Eche un vistazo a las transacciones a través de una empresa offshore llamada Blue Sapphire. Registro 2 semanas antes de que empezaran las retiradas. En la pantalla aparecieron gráficos de movimientos de dinero. Flechas claras mostraban el camino de millones a través de empresas fantasma. Eric se removió en su asiento, mientras su abogado tomaba apresuradamente notas. Después de la reunión, Ronald esperó en el pasillo. Hacienda ha iniciado una auditoría de todas las empresas relacionadas con Carla. Han descubierto un patrón interesante. Utilizó el mismo esquema en 3 estados diferentes. Envía los datos a mi abogado. Wendy comprobó su teléfono. Un mensaje de Marta. La encontré. Carla está en Miami. Reunión con su exmarido. Esa tarde sonó el timbre. Judith Ross, la madre de Carla, estaba en el umbral. Su rostro arrugado expresaba alarma. Tengo que contarte toda la verdad, sobre cómo empezó todo. En el salón, Ana sirvió el té. Judith sostenía la taza con manos temblorosas. Carla siempre fue especial. En el colegio manipulaba a sus profesores, a sus compañeros. Yo intentaba detenerla, pero ella decía que el mundo es cruel, que hay que tomar las propias. Háblame de su primer marido. Wendy encendió la grabadora. Howard Payne, un banquero. Lo conoció en un acto benéfico. 6 meses después se casaron, y otro año después su banco quebró. Carla consiguió transferir el dinero a cuentas secretas. ¿Tiene pruebas? Cartas. Me escribió presumiendo de su astucia. Judith sacó un sobre. Las guardé. Pensé que quizá algún día entraría en razón. Al día siguiente, Wendy se reunió con Howard Payne. El otrora exitoso banquero ahora trabajaba como consultor para una pequeña empresa. Es encantadora, ¿verdad? Sonrió amargamente. Sabe cómo encontrar un acercamiento a todo el mundo. Lo perdí todo. Reputación, dinero, amigos. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, era demasiado tarde. ¿Por qué no fuiste a la policía? Por vergüenza. E inútil. Había pensado en todo. Todos los documentos están perfectamente limpios. Guardó silencio. Pero guardé algunas cosas. Notas de nuestras conversaciones, sus anotaciones en su diario. Entonces parecía una paranoia, pero ahora... Había fotos nuevas en el despacho de Marta. Carla había quedado con un hombre extraño en un restaurante caro de Miami. Su nombre es Alex Donovan. Marta sostuvo el archivo.
propietario de una compañía de inversiones, divorciado, rico, soltero, el objetivo perfecto. No pierde el tiempo, Wendy estudió las fotos. Envía la información a su equipo de seguridad, de forma anónima. Thomas la esperaba en casa con un nuevo dibujo. Mamá, mira, somos tú y yo en el parque. Y esa es la doctora Henderson, es buena. Es muy bonito, abrazó Wendy a su hijo. Las sesiones con la psicóloga estaban dando resultados. Volvió a dibujar y a sonreír. El teléfono sonó a altas horas de la noche. Ronald. Eric está intentando negociar con la investigación. Ofrece entregar a Carla a cambio de una reducción de condena. Previsible, sonrió Wendy. Siempre busca la salida fácil. El periódico de la mañana yacía sobre la mesa. Un escándalo financiero ocupaba la portada. Las acciones de la empresa se habían desplomado. Los inversores exigían explicaciones. Un nuevo mensaje de Marta. Revisa tu correo. He encontrado los archivos de transacciones de Blue Sapphire. Hay algo interesante ahí. Wendy abrió los archivos. El esquema era más complicado de lo que pensaban. Carla había creado una red de empresas, cada una de las cuales parecía legítima, pero juntas formaban el mecanismo perfecto para el blanqueo de dinero. Utilizó las mismas empresas en el caso Payne. Ronald señaló las fechas. Solo cambiaron los nombres y se registraron en diferentes estados. Por la mañana llegó un correo electrónico de Alex Donovan. Gracias por el aviso. He comprobado los hechos. Has salvado mi fortuna y mi reputación. Comenzó la vista sobre el fondo del asunto. Eric parecía perdido. Su abogado trataba de argumentar cada documento. Mira estas firmas. El abogado de Wendy señaló la pantalla. El señor Kennedy aprobó personalmente cada transacción, cada transferencia de fondos. El juez Montgomery examinó los documentos. Señor Kennedy, ¿comprende la gravedad de los cargos? Señoría, me han engañado. La voz de Eric tembló. Carla Ross presentó estas transacciones como una optimización legítima. ¿Optimización? El juez enarcó una ceja. ¿Llama optimización a retirar millones a través de transacciones en paraísos fiscales? Durante una pausa, Ronald mostró los nuevos documentos. Mira qué interesante. Una semana antes de la primera transacción, Carla se reunió con un hombre de Hacienda, un antiguo compañero. Lo planeó con antelación, anotó Wendy. Una tapadera en caso de auditoría. Por la noche, Sarah Mitchell, la madre de Jim, llamó. Wendy, siento cómo actué. No sabía toda la verdad. Ahora Jim me ha contado lo duro que es Thomas en el colegio. Los niños siempre lo tienen más difícil. Wendy miró la foto de su hijo sobre la mesa. No entienden los juegos de los adultos. Una lámpara de escritorio ardía en el despacho del padre. El viejo juez estudiaba el expediente del caso. Esta Carla tiene talento. Cada movimiento está pensado, cada detalle en su sitio. Pero hay un error. ¿Cuál es? El orgullo. Golpeó los papeles con el dedo. Está convencida de su invulnerabilidad. A esas personas siempre las atrapa la confianza en sí mismas. Las noticias traían un mensaje urgente. Las acciones de la empresa se habían desplomado a un mínimo histórico. El consejo de administración se iba a reunir de urgencia. El teléfono de Wendy volvió a sonar. Un número desconocido. ¿Estás contenta? Ha arruinado todo lo que hemos pasado años construyendo. La voz de Carla sonaba histérica. ¿Nosotros? Tú apareciste hace 3 meses. Y tú mismo lo arruinaste todo, con tu avaricia. No se ha acabado. Se oyó una risita a través del auricular. Todavía me quedan algunas basas. Wendy colgó el teléfono. Sobre el escritorio había nuevos documentos de Marta, un historial de las transacciones bancarias de Carla en los últimos 5 años. Cada página contaba una historia de elaborados engaños. En el cuarto de los niños, Thomas ya dormía. Sus nuevos dibujos colgaban de la pared, brillantes y alegres. El doctor Henderson dijo que era una buena señal, un niño superando un trauma. Wendy se sentó frente al ordenador. Iba a ser una noche larga. Tenía que prepararse para la reunión de mañana. La historia de traición estaba llegando a su fin, pero sabía que lo más difícil estaba por llegar. Miami recibió a Wendy con una brisa húmeda y un sol radiante. Se registró en un pequeño hotel cerca del centro de negocios, donde, según Marta, Carla había pasado las 2 últimas semanas. El restaurante Blue Wave estaba en la última planta de un edificio moderno. Wendy cogió una mesa junto a la ventana, que daba a la costa. El camarero trajo un menú y un vaso de agua helada. Señora Kennedy, un hombre alto con un traje caro se acercó a la mesa. Alex Donovan.
Gracias por recibirme. Aparentaba menos de 50 años, delgado, con ligeras canas en las sienes. En sus ojos se leía una aguda mente de negocios. Carla se puso en contacto conmigo hace un mes. Alex bebió un sorbo de agua. La tapadera perfecta. Una viuda joven que busca inversión para una empresa nueva. El proyecto parecía prometedor. ¿Pero sospechabas algo? Tras tu advertencia empecé a indagar. Encontré algunas conexiones interesantes con empresas offshore. El mismo patrón que el caso Payne. El camarero trajo una carpeta de documentos. El equipo de seguridad de Donovan había hecho un trabajo minucioso. Cada página añadía nuevos detalles al retrato de Carla. Echa un vistazo a esto. Alex señaló las fechas. La semana antes de conocernos, registró 3 empresas nuevas. La clásica preparación para la retirada. En el vestíbulo del hotel, Wendy se encontró con Marta. Su amiga parecía contenta. Encontré su antiguo piso. El conserje era muy hablador, sobre todo cuando vio la placa de investigador privado. Subieron a la 12ª planta de un edificio antiguo en un barrio respetable. El piso estaba vacío, pero conservaba rastros de su vida anterior. Aquí vivió con su primer marido. Marta abrió la puerta del armario. Mira lo que he encontrado. En el estante superior había un viejo diario encuadernado en cuero. La pulcra letra de Carla llenaba las páginas. Planes, notas, cálculos. 23 de marzo, leyó Wendy las anotaciones. El plan está listo. Howard no sospecha. Tengo que preparar el papeleo para constituir la sociedad. Sonó el teléfono. Ronald. Tenemos un problema. Eric intenta negociar con Hacienda. Está ofreciendo información sobre otros esquemas. Que lo intente. Sonrió Wendy. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Quedaron con la antigua colega de Carla, Melissa Frost, en la cafetería de enfrente. La mujer, delgada y de mediana edad, daba vueltas nerviosamente a una taza de café frío. Trabajé con ella en el Payne's Bank, dijo Melissa en voz baja. Tenía una manera de encantar a la gente. Howard la admiraba como a una diosa, y ella planeaba metódicamente su caída. Cuéntame más sobre ella. Primero las pequeñas cosas. Acceso a bases de datos, copias de documentos importantes, luego las presentaciones a las personas adecuadas. Estaba construyendo una red de conexiones, preparando rutas de escape. Por la noche, en la habitación, Wendy estudió los nuevos materiales. Cada documento, cada prueba se sumaba al retrato de la mujer que había destruido a su familia. Una llamada de Thomas interrumpió su trabajo. Mamá, ¿adivina qué? He sacado sobresaliente en historia. El doctor Henderson dijo que lo hice muy bien. Estoy orgullosa de ti, cariño, sonrió Wendy. La voz de su hijo sonaba más animada, más segura. Un nuevo mensaje de Marta. Revisa tu correo. He encontrado una pista interesante. Un colegio público de Nueva Orleans. Los archivos del St. Mary's School guardaban la historia de la joven Carla Ross. Una alumna excelente, presidenta del consejo escolar, la favorita de los profesores. Siempre destacó, dice la anciana monja. Inteligente, ambiciosa, pero había cierta frialdad, como si todos a su alrededor fueran meras herramientas para hacer las cosas. Una interesante anotación en el expediente revelaba una expulsión del consejo escolar por manipular fondos benéficos. El caso se silenció, pero la marca permaneció. Volvió a sonar el teléfono, un número desconocido. Señora Kennedy, soy Patrick Green, antiguo socio de Howard Payne. Tenemos que vernos. El restaurante frente al mar estaba casi vacío. Un hombre mayor con un traje austero esperaba en una mesa alejada. He guardado silencio todos estos años. Sacó una carpeta hecha jirones. Pensaba que no era asunto mío, pero cuando me enteré de esta nueva estafa, los documentos contaban la historia de un engaño cuidadosamente planeado. Carla se había estado preparando para la quiebra del banco de Payne mucho antes de la boda. Este es particularmente interesante. Patrick señaló la lista de transacciones. Los mismos esquemas. Las mismas empresas fantasma, incluso utilizó nombres similares. Un mensaje del abogado esperaba en el hotel. Eric ha aceptado un acuerdo con la fiscalía, listo para testificar contra Carla. Wendy marcó el número de Ronald. Comprueba cada documento que te proporcione, cada firma, cada fecha. Ya estoy trabajando en ello. La voz de Ronald sonaba cansada. Parece que ha decidido salvar el pellejo. Por la mañana llegó una carta de Judith Ross.
Adjunta a la carta había viejas fotografías. La joven Carla en su graduación, su primer trabajo en el banco, su boda con Howard. Ella era diferente, escribió Judith. Antes de que se diera cuenta de que podía utilizar a la gente, que la belleza y la inteligencia eran las armas perfectas. Llamaron a la puerta de la suite. Un chico del pasillo traía un sobre. Dentro había una fotografía. Carla con Eric en un restaurante. La misma noche que había conocido a Thomas. En el reverso se leía: ¿crees que has ganado? Esto es solo el principio. Tengo algo que te interesa. Wendy marcó el número de Ana. ¿Cómo está Thomas? Está bien, Sra. Kennedy. La voz del ama de llaves sonaba tranquila. Está en su habitación haciendo los deberes. El doctor Henderson vino esta mañana. Martha envió nuevos datos, transferencias bancarias, grabaciones de seguridad. Carla estaba preparando una nueva operación, ahora con el dinero de Donovan. Se está volviendo descuidada, observó Martha. Demasiado segura de sí misma. Ese es su punto débil. Por la noche su padre llamó. El juez Montgomery ha revisado los nuevos materiales. Parece que el caso está tomando un giro serio. ¿Cómo de serias? Una investigación federal. Ya no es solo divorcio y fraude corporativo. Están investigando una trama de crimen organizado. En la habitación, Wendy dispuso todos los documentos, todas las pruebas. La historia de Carla Ross iba encajando como un mosaico, cada pieza en su sitio. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Dile a la señora Kennedy que sé algo que podría interesarle. Nos vemos mañana al mediodía en el Café Laguna. Wendy le enseñó el mensaje a Martha. Parece una trampa, frunció el ceño su amiga. Pero nos vendrá bien. Elaboraron el plan hasta el último detalle. Mañana podría ser el día decisivo en esta historia. Antes de acostarse, Wendy llamó a Thomas. ¿Cómo estás, cariño? Bien, mamá. Hoy he hecho un dibujo nuevo. El doctor Henderson dijo que ya no dibujo cosas tristes. Eso está bien, cariño. Muy bueno. El Lagoon Café estaba situado en un rincón tranquilo de Miami, lejos de las rutas turísticas. Wendy eligió una mesa junto a la ventana que daba a todo el local y a la salida. Martha se colocó en el coche de enfrente, lista para entrar en cualquier momento. Exactamente a mediodía, se abrió la puerta y entró una joven vestida con un estricto traje de negocios. Miró a su alrededor y se dirigió con confianza a la mesa de Wendy. Me llamo Rachel Porter. Tomó asiento, colocando una fina carpeta sobre la mesa. Solía trabajar con Carla en la empresa de inversiones de Donovan. ¿Por qué decidiste reunirte conmigo? Porque estaba cansada de ser cómplice. Rachel abrió la carpeta. Aquí hay documentos sobre cómo ella montó la estafa con el dinero de Donovan. Los mismos esquemas que utilizó con tu marido. Wendy estudió los papeles. Cada página añadía nuevos detalles a la imagen del crimen, cuidadosamente pensados, calibrados hasta el último detalle. Me obligó a ayudar, le tembló la voz a Rachel. Primero las pequeñas cosas, retocar el informe, sostener el papeleo, luego las más grandes, firmas falsificadas, contratos. ¿Por qué no fuiste a la policía? Guarda trapos sucios de todo el mundo. Tiene información que podría destruir mi carrera. En el teléfono de Wendy apareció un mensaje de Martha. La he investigado. La historia concuerda. Es de fiar. Rachel sacó una memoria USB. Aquí está la correspondencia electrónica, notas de conversación. Ella creía que lo controlaba todo, pero yo también dirigía mi propio juego. En el hotel, Wendy revisó el material que había recibido. Carla dirigía varias operaciones en paralelo. La empresa de Eric era solo uno de los objetivos. Sonó el teléfono. Ronald. El consejo de administración se reúne en sesión de urgencia. Los accionistas exigen una acción inmediata. Había tensión en la sala de juntas. Los miembros del consejo hojeaban los informes de auditoría interna. En la pantalla aparecían gráficos de la caída en picado de las acciones. Señores, se levantó el presidente del consejo. La situación es crítica. Las pérdidas de reputación son enormes. Necesitamos una acción decisiva. Eric estaba sentado, pálido, con gotas de sudor en la frente. Su abogado se apresuraba a anotar algo en un cuaderno. Señor Kennedy, la voz del presidente sonaba seca. ¿Puede explicar al consejo cómo han podido llevarse a cabo estas transacciones sin la debida diligencia? Confía en el departamento financiero. Eric se secó la frente con un pañuelo. Carla Ross proporcionó todos los documentos necesarios, que resultaron ser falsos. El presidente golpeó una carpeta sobre la mesa.
También lo eran sus referencias, también su historial. Wendy entregó a la secretaria los nuevos documentos. Mira las fechas en que se registraron las empresas offshore. Todo estaba planeado de antemano. En la pantalla aparecieron gráficos del flujo de dinero, una compleja red de transacciones que enmascaraba la retirada de fondos. Esto es un desastre, negó con la cabeza uno de los directores. Los accionistas piden sangre. Wendy dedicó una pausa de la reunión a hablar con Ronald. Parecía demacrado pero decidido. Hacienda ha iniciado una auditoría a gran escala. Han encontrado conexiones con otras empresas. ¿Cuáles? ¿Recuerdas el banco de Payne? Parte del dinero pasó por las mismas empresas offshore. Carla estaba usando esquemas probados. El teléfono sonó de nuevo. Marta. Hay noticias. Carla está intentando vender la propiedad en Miami. Parece que se prepara para huir. Tras la pausa, el ambiente en la sala se volvió aún más tenso. El presidente anunció la decisión de la Junta. Señor Kennedy, queda suspendido a la espera del resultado de la investigación. Todos sus poderes quedan suspendidos. Eric se levantó de un salto. ¡No puede! ¡Tengo un contrato! Sí podemos, se mostró inflexible el presidente. Párrafo 17. Graves incumplimientos del deber fiduciario. Seguridad le acompañará a la salida. En el pasillo, Eric intentó hablar con Wendy. Mira, podemos arreglar esto. Testificaré contra Carla. Demasiado tarde, ella se dio la vuelta. Traicionaste algo más que a mí. Traicionaste la confianza de los accionistas, de los empleados. Y lo más importante, traicionaste a nuestro hijo. Por la noche, los investigadores acudieron a la oficina, sellaron documentos, confiscaron ordenadores. Ronald les ayudó señalando archivos clave. Mira esto. Abrió una carpeta de contratos. Todos los documentos están firmados con carácter retroactivo. Daban la ilusión de legitimidad. Wendy llamó a casa. Thomas estaba haciendo los deberes bajo la supervisión de Ana. Su voz sonaba más tranquila. Mamá, ¿cuándo vuelves? El doctor Henderson dijo que estoy bien. Pronto, cariño. Muy pronto. Las noticias de la caída de Eric Kennedy llenaron las publicaciones de negocios. Las acciones de la empresa seguían cayendo y los inversores exigían explicaciones. Martha envió nuevas fotos de Carla subiendo a un taxi en el aeropuerto de Miami. Compró un billete a Brasil, pero dudo que ese sea su verdadero objetivo. En el hotel, Wendy recibió a otro huésped. Un antiguo empleado del Payne's Bank. Trajo documentos que probaban la conexión entre la antigua y la nueva estafa de Carla. Nunca cambió su letra. El anciano financiero negó con la cabeza. Los mismos esquemas, el mismo paraíso fiscal. Solo cambiaron los nombres de las empresas. El teléfono sonó a altas horas de la noche. Ronald. Eric está intentando salir del país en avión. La aduana lo ha detenido. Su pasaporte está en la lista de restricción de salida. Qué predecible, sonrió Wendy. Siempre huye de los problemas. Por la mañana llegó un mensaje de Rachel Porter. Comprueba el correo. He encontrado más documentos. Carla planeaba una estafa con la empresa de Donovan. Mismo esquema, mismos autores. En el pasillo del hotel, Wendy se cruzó con un periodista de una publicación financiera. Señora Kennedy, comente la suspensión de su marido. Sin comentarios, pasó de largo. Deje que la historia se desarrolle por sí sola. En la oficina de la empresa reinaba el caos. Los empleados recogían sus pertenencias. Los de seguridad controlaban a cada persona que salía. La dirección interina ha pasado a manos del gestor de crisis. Ronald condujo a Wendy a una sala de conferencias. Se está iniciando una auditoría completa de todas las operaciones de los últimos 3 años. Una cara familiar parpadeó en la pantalla de televisión. Howard Payne estaba siendo entrevistado. Advertía acerca de sus métodos, pero nadie quiso escuchar. Judith Ross llamó por la noche. Carla se puso en contacto conmigo. Me ha pedido dinero. Le dije que no, por primera vez en mi vida. ¿Cómo reaccionó? Amenazó. Como siempre, pero había pánico en su voz. Está perdiendo el control. En la habitación del hotel, Wendy preparó todo el papeleo, todas las pruebas. La historia estaba llegando a su fin, pero ella sabía que la parte difícil estaba por venir. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carla. Arruinaste mis planes. Ahora voy a arruinar tu vida. Tengo trapos sucios sobre tu padre. Wendy sonrió. Viejas amenazas, viejos métodos. Carla realmente estaba perdiendo el control. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía un sobre de Marta. Hemos encontrado su escondite.
Mañana empezamos la operación. El amanecer coloreaba el cielo de Miami de un suave rosa. Wendy observaba el amanecer desde el balcón del hotel cuando llegó un mensaje de Marta. Sujeto localizado, casa de campo, a 1 hora de la ciudad. Las fotos mostraban una villa aislada oculta tras una alta valla. Un lujoso jardín, piscina, embarcadero privado. El escondite perfecto para los que no quieren ser encontrados. La casa está registrada a nombre de una empresa fantasma, envió Marta una declaración del registro de la propiedad. El mismo esquema que la propiedad de Payne. En el vestíbulo del hotel, Wendy se reunió con un agente del FBI, Michael Brown. El alto hombre afroamericano, con un traje impecable, irradiaba tranquila confianza. Llevamos mucho tiempo siguiendo las actividades de la señora Ross, extendió los documentos sobre el escritorio. Su investigación ha proporcionado los eslabones que faltaban. ¿Qué es lo que más les interesa? Vínculos con estructuras financieras internacionales, cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma. Ya no es solo fraude empresarial. La auditoría continuó en las oficinas de la empresa. Ronald colaboró con los investigadores dando acceso a los documentos. Su rostro expresaba una extraña tensión. Echa un vistazo a esto, le tendió una carpeta a Wendy. Transferencias a través de un banco de Singapur. Todo limpio a primera vista, pero... ¿Pero? Las fechas no cuadran. Las transacciones tuvieron lugar antes de la apertura oficial de las cuentas. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu amigo Ronald no es tan fácil como parece. Comprueba sus firmas en los documentos de marzo. Wendy abrió el archivo. Efectivamente, la firma de Ronald figuraba en contratos clave. Había conocido el fraude desde el principio. Se hizo un gran silencio en el despacho del director financiero. Ronald se sentó con la cabeza gacha. Me estaba chantajeando. Tenía documentos sobre mis errores pasados. ¿Y por eso traicionaste a la empresa? ¿Traicionaste mi confianza? Pensé que podía controlarlo todo, minimizar los daños, le tembló la voz. Pero resultó ser más complicado. El agente Brown escuchó atentamente la confesión de Ronald. Eso cambia el panorama. Necesitamos todos los detalles de su implicación. En el pasillo, Wendy se topó con el presidente del Consejo de Administración. Su mirada, habitualmente confiada, fue sustituida por la preocupación. La situación es peor de lo que pensábamos. Los auditores han encontrado algunas tramas más sospechosas. ¿Cómo de graves? Un escándalo internacional. Están afectados los intereses de grandes inversores de Europa y Asia. Marta envió nuevos datos, imágenes de CCTV de la villa. Carla no había estado allí durante días, pero un mensajero había estado llegando regularmente con documentos. Tenemos que comprobar el servicio de mensajería. Wendy marcó el número del agente Brown. Puede que haya algún rastro. En la oficina de la empresa de mensajería les recibió el gerente, un hombre joven con camisa de uniforme. Sí, estas entregas son especiales. Siempre el mismo mensajero. Instrucciones especiales de seguridad. ¿Quién paga los servicios? Una empresa llamada Blue Sapphire Consulting. Todas las facturas pasan por su departamento de contabilidad. Wendy miró al agente Brown. La misma empresa había figurado en los planes de retirada de dinero. Sonó el teléfono. Howard Payne. Pon las noticias. Han encontrado el cadáver. La pantalla del televisor mostraba imágenes de un cordón policial. Habían encontrado un yate en la bahía con el cadáver de un anciano, antiguo socio de Carla en una de las estafas. La versión oficial es que fue un accidente. La voz de Payne sonaba tensa, pero él iba a testificar contra ella. Por la noche llegó al hotel el padre de Wendy. El viejo juez parecía preocupado. La situación se nos está yendo de las manos. Tenemos que actuar más rápido. ¿Qué ocurre? Hay una petición de la Fiscalía Internacional. Se está volviendo global. En la habitación, Wendy estaba ordenando nuevo papeleo cuando llegó un mensaje de Rachel Porter. Está en Panamá. La vi en el banco hace 1 hora. Marta se puso inmediatamente en contacto con sus colegas locales. Las cámaras lo confirman. Estaba intentando acceder a la caja de seguridad. El agente Brown organizó una reunión de emergencia. Tenemos una orden de arresto, pero tenemos que proceder con cautela. Ella puede destruir los documentos. El teléfono sonó de nuevo. Eric. Su voz sonaba rota. Estoy listo para contarlo todo. Cada detalle, cada conversación. ¿Por qué ahora? Ella trató de tenderme una trampa. Quería que yo cargara con toda la culpa. En la oficina de Hacienda, Eric testificó.
Página tras página describió el esquema de fraude, el papel de cada participante. Carla lo planeó todo desde el principio, mostró un pendrive. Aquí está su verdadero plan. La empresa era solo el primer paso. Wendy revisó los archivos en presencia de los investigadores. La escala de la estafa era asombrosa. Docenas de empresas, cientos de millones de dólares, una red de facilitadores en todo el mundo. Ronald también decidió cooperar con la investigación. Guardé copias de todos los documentos. Pensé que sería mi seguro. ¿Un seguro contra qué? De ella. He visto lo que le ha pasado a la gente que ha intentado enfrentarse a ella. Marta envió un mensaje urgente. Carla ha salido del banco. Se dirige al aeropuerto. El agente Brown contactó inmediatamente con las autoridades panameñas. Los aeropuertos y puertos están bloqueados. Ella no saldrá. Por la noche llegó un mensaje de Judith Ross. Carla ha llamado. Por primera vez en años parecía asustada. ¿Qué dijo? Pidió ayuda. Dijo que lo arreglaría todo. Pero ya no creo en sus promesas. En la habitación del hotel, Wendy recibió a otro visitante, un antiguo administrador de sistemas de la empresa. Trajo copias de seguridad de los servidores. Todo está aquí: correo, documentos, incluso archivos borrados. Los técnicos del FBI empezaron inmediatamente a analizar los datos. Cada archivo podría contener pistas importantes. El teléfono sonó pasada la medianoche. Thomas. Mamá, vi a papá en la televisión. Parecía triste. Sí, cariño. A veces los adultos cometen errores y están tristes por ello. El doctor Henderson dice que está bien estar triste. Lo importante es corregir los errores. Por la mañana llegaron noticias de Panamá. Carla intentaba cruzar la frontera con Costa Rica. La policía local la detuvo con una maleta llena de documentos y dinero en efectivo. Se acabó el juego, mostró el agente Brown la orden de extradición. Ahora empieza la verdadera investigación. Habían empezado los cambios en la oficina de la empresa. El nuevo gestor de crisis estaba reorganizando, reconstruyendo la confianza de los inversores. Ronald escribió su carta de dimisión. No merezco una segunda oportunidad, pero quiero ayudar a arreglar lo que he arruinado. Wendy contemplaba la ciudad nocturna desde el balcón del hotel. La historia estaba llegando a su fin, pero las repercusiones de los acontecimientos se dejarían sentir durante mucho tiempo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Prepárate. Los interrogatorios principales empiezan mañana. Carla ha hablado. En la sala de interrogatorios del edificio federal de Miami se respiraba una frialdad estéril. Carla estaba sentada ante su escritorio, con el maquillaje antes impecable emborronado y el traje de diseño arrugado. Frente a ella se sentaban el agente Brown y el fiscal federal. SRA, Ross, háblenos de su relación con Eric Kennedy. El fiscal encendió la grabadora. Tras el cristal tintado, Wendy observaba el interrogatorio. Su abogado estaba cerca, tomando notas en un cuaderno. Fue un encuentro casual. La voz de Carla sonaba ronca. Una recepción de empresa en Nueva Orleans. Parecía un blanco fácil, narcisista, ambicioso, subestimado por sus superiores. ¿Y pusiste en marcha la operación? No de inmediato. Primero investigué sus conexiones, su situación financiera, sus debilidades. Sonrió. Todo el mundo tiene puntos débiles. En la sala contigua, Eric estaba declarando. Su aspecto cuidado había sido sustituido por el cansancio desaliñado de un hombre que lo había perdido todo. Tenía un don de aproximación. Se frotó la corbata. Primero consejos de negocios, luego indicios de oportunidades especiales. Inversiones, conexiones, crecimiento rápido. Marta trajo nuevos documentos, extractos bancarios de Panamá. El rastro lleva más profundo. Trabajaba con un sindicato internacional. El agente Brown desplegó un diagrama en la pantalla. Mira, el mismo grupo realizaba estafas en 5 países. El Banco Payne era solo un ensayo. Esa tarde, un equipo de investigación ampliado se reunió en la oficina del fiscal federal. Sobre la mesa había carpetas de pruebas, resultado de meses de minucioso trabajo. Tenemos pruebas suficientes para una acusación, dijo el fiscal golpeando la mesa con su bolígrafo. Fraude, blanqueo de dinero, fraude financiero internacional. Y eso es solo el principio. El agente Brown desplegó un nuevo esquema. Mira las conexiones con los bancos europeos. El teléfono de Wendy vibró. Un mensaje de Ronald. He encontrado más documentos, listo para testificar sobre el papel del Consejo de Administración. Se hizo un silencio opresivo en la sala.
El juez Montgomery leyó la lista de cargos, cada uno de los cuales sonaba como un clavo en el ataúd de la carrera de Eric. Acusado, ¿comprende la gravedad de los cargos? Sí, señoría. La voz de Eric tembló. Admito plenamente mi culpabilidad y estoy dispuesto a cooperar con la investigación. Carla fue llevada bajo fuerte vigilancia. Mantuvo la cara seria, pero no había ni rastro de su antigua arrogancia. Acusada, ¿qué opina de los cargos que se le imputan? Me declaro inocente, levantó la barbilla. Fue una estrategia comercial legítima. Por la noche, Wendy habló por teléfono con Thomas. ¿Cómo estás, cariño? Bien, mamá. El doctor Henderson dijo que me he puesto más fuerte y ya no tengo miedo de ir al colegio. En la habitación del hotel esperaba una carta de Judith Ross. Debo pedirte disculpas. Creé este monstruo al no detener a mi hija a tiempo. Los periódicos de la mañana estaban llenos de titulares sobre el mayor escándalo financiero del año. Los analistas calculaban las pérdidas. Los expertos hacían comentarios. Marta trajo las últimas noticias. La Interpol ha descubierto cuentas en bancos suizos. Las sumas son enormes. ¿A nombre de quién? De empresas ficticias, pero el rastro conduce a Carla y sus socios internacionales. En la sala comenzó el debate de las partes. El fiscal presentó pruebas, miles de páginas de documentos, conversaciones grabadas, declaraciones de testigos. Eric parecía destrozado. Su confesión le había llevado horas, cada detalle, cada paso del plan criminal. Carla escuchó su testimonio con cara de piedra. Solo sus dedos jugueteando nerviosamente con el pañuelo delataban su tensión. Esa tarde, el padre de Wendy llamó. Están intentando llegar a un acuerdo con la investigación. Ofrecen información sobre los peces gordos. Eso no les salvará. Wendy miró a la ciudad nocturna. Hay demasiadas pruebas. El veredicto fue leído al pleno. Eric recibió 8 años de prisión y una multa de varios millones de dólares. Carla recibió una condena más dura de 15 años de prisión, el decomiso de sus bienes y la prohibición de realizar actividades financieras tras su puesta en libertad. En el pasillo del tribunal, Wendy se encontró con Ronald. Le esperaba otra sala, otra condena. El acuerdo le había conmutado la pena. Lo siento, bajó los ojos. Debería haberlo evitado antes. Wendy llegó tarde a casa aquella noche. Thomas estaba despierto, esperándola con un nuevo dibujo. Mira, mamá, he dibujado nuestra nueva casa, sin papá, pero contigo. El otoño en Baton Rouge fue inusualmente cálido. Wendy estaba sentada en el jardín de su nueva casa, viendo a Thomas jugar con los niños del vecino. Su risa, tintineante y sincera, parecía la mejor prueba de que la vida iba mejorando poco a poco. El periódico de la mañana estaba sobre la mesa, otro artículo sobre las secuelas del escándalo financiero. La empresa se recuperaba poco a poco con un nuevo director. Las acciones empezaban a subir. Los inversores volvían. ¡Mamá, mira! Thomas se acercó corriendo con una tableta. He sacado un sobresaliente en mi presentación sobre criaturas marinas. Wendy abrazó a su hijo, aspirando el aroma de su pelo, fresco, infantil. El doctor Henderson había observado progresos significativos. Las pesadillas habían cesado. El niño volvía a ser sociable. Una llamada interrumpió el idílico panorama. Marta, pon las noticias. Carla está dando su primera entrevista desde la cárcel. El rostro demacrado de la otrora brillante estafadora apareció en la pantalla. Las ropas de prisión habían sustituido a los trajes de diseño. El brillo altivo de sus ojos había desaparecido. No me considero una criminal. Su voz sonó apagada. Era un negocio que se me fue de las manos. Por la noche llegó su padre. El viejo juez parecía satisfecho. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso. El veredicto se mantiene. ¿Y la investigación internacional? Se ha descubierto toda la red. Se hicieron detenciones en 7 países. Carla era solo la punta del iceberg. En su despacho, Wendy ordenaba el papeleo, los últimos trámites del proceso de divorcio. El abogado había enviado un borrador del acuerdo de custodia para Thomas. ¿Eric renuncia a todos los derechos? Releyó el texto. Sí, la voz del abogado en el auricular sonaba segura. Su nuevo abogado dice que es parte de la estrategia de defensa, mostrar remordimiento, retirar las demandas. Llegó una carta de la cárcel. Eric pedía una reunión. Wendy se quedó mirando el sobre largo rato antes de abrirlo. Te debo una explicación, escribió. Te debo una disculpa. No por mí,
sino por lo que le hice a Thomas. En la habitación del psicólogo, Thomas estaba pintando un nuevo cuadro. El doctor Henderson tomaba notas y de vez en cuando hacía preguntas. Lo está haciendo muy bien, dijo después de la sesión. Los niños son asombrosamente resistentes cuando se sienten apoyados y queridos. Marta trajo nuevos documentos, los resultados de una investigación internacional. La trama era mayor de lo que se pensaba. Mira, expuso los gráficos. Carla ha estado trabajando con el sindicato durante 5 años. El Banco Payne, tu empresa, solo eran eslabones de la cadena. La oficina de la empresa se estaba reorganizando. El nuevo director, un experimentado gestor de crisis, estaba reconstruyendo metódicamente la reputación de la empresa. Nos gustaría que volvieras, le tendió el contrato a Wendy. Tu reputación es impecable y tu experiencia tiene un valor incalculable. Tengo que pensármelo, cerró la carpeta. Lo que importa ahora es Thomas. Judith Ross llamó por la noche. He visitado a Carla en la cárcel. Ha cambiado. Por primera vez en mi vida, veo algo parecido al remordimiento en sus ojos. Es demasiado tarde para remordimientos. Wendy miró la foto de Thomas sobre la mesa. Algunas heridas no cicatrizan. En el colegio había una reunión de padres y profesores. La señorita Parker mostraba con orgullo los progresos de Thomas. Sus dibujos adornaban las paredes del aula. Se ha convertido en el alma del equipo, sonreía la profesora. Ayuda a los demás niños, participa en todas las actividades. Sarah Mitchell, la madre de Jim, se acercó después de la asamblea. Wendy, vamos a celebrar una fiesta infantil este fin de semana. ¿Le haría ilusión a Thomas? La casa se llenó de risas infantiles. Thomas y sus amigos jugaban a juegos de mesa mientras sus padres charlaban en el jardín. ¿Sabes? Sarah le tendió una taza de té a Wendy. Nos has demostrado a todos lo que significa la verdadera fortaleza. Llegó otra carta de la cárcel, esta vez de Ronald. Escribió de remordimiento, de querer redimirse. Me doy cuenta de que no merezco el perdón, terminó. Pero quiero que sepas que lamento mi cobardía todos los días. Wendy estaba trabajando en un nuevo proyecto. Asesorar a empresas sobre seguridad financiera. Su experiencia era muy solicitada. Tu historia es el mejor caso de estudio, dice un socio de una gran consultora. Has demostrado cómo contrarrestar el fraude empresarial. Por la tarde, Thomas ayudaba a ordenar los libros en la nueva biblioteca. Sus movimientos eran seguros, tranquilos. Mamá, ¿sabes? Se detuvo de repente. El doctor Henderson dijo que a veces las cosas malas suceden para hacernos más fuertes. Las primeras flores de primavera florecían en el jardín. Wendy las estaba plantando con Thomas, una nueva tradición en su nueva vida. Mira, señaló el niño a un brote emergente. Es pequeño pero fuerte. Se abrió paso a través de la tierra. Sonó el teléfono. Agente Brown. Hay noticias. Los últimos miembros del sindicato han sido detenidos en Europa. El círculo está cerrado. Martha envió fotos desde la sala del tribunal. Un tribunal internacional estaba sentenciando a los organizadores de la trama. Ahora sí que se ha acabado, escribió. Se ha hecho justicia. Esa noche, Wendy se sentó en su estudio a mirar viejas fotografías. La historia de traición y venganza llegaba a su fin, dejando tras de sí no solo cicatrices, sino también lecciones. Thomas miró en el estudio con un nuevo dibujo. Esta es nuestra familia, ahora lo sé. No se hizo más pequeña, sino más fuerte. 5 años pasaron desapercibidos, como un largo sueño. Baton Rouge estaba empapado de flores primaverales, el aire impregnado del aroma de las magnolias. Wendy ajustó la corbata de graduación de Thomas. Su hijo se graduaba en el instituto con matrícula de honor. «Mamá, no te preocupes tanto», sonrió Thomas de 13 años, muy parecido a ella en aquel momento. Los rasgos de su padre casi se habían borrado de su rostro, dejando solo una ligera hendidura en la línea de sus cejas. El salón de actos del colegio se llenó de un murmullo de voces. El doctor Henderson, que había asistido a la ceremonia invitado por Thomas, se sentó junto a Wendy. «Se ha convertido en un joven extraordinario», sonrió la psicóloga. «Fuerte, sensible, seguro de sí mismo». En el escenario, el director entregaba los premios a los mejores alumnos. Thomas recibió un premio especial al compromiso social. Su proyecto de ayuda a niños desfavorecidos fue reconocido como el mejor del estado. Tras la ceremonia, los invitados se reunieron en el jardín de su casa.
Marta, que se había convertido casi en un miembro más de la familia, ayudó a Ana a poner las mesas. La anciana ama de llaves se negaba a retirarse, diciendo que esta familia era su verdadero hogar. ¿Recuerdas aquel día? Marta le tendió un vaso de limonada a Wendy. Cuando empezó todo, cada minuto, Wendy miró a los niños que jugaban. Pero ahora parece una historia de otra vida. El periódico de la mañana estaba sobre la mesa. Una pequeña noticia informaba de la puesta en libertad de Ronald Pierce. Su buen comportamiento y su cooperación con la investigación habían reducido su condena. El teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. Eric ha solicitado la libertad condicional. Audiencia dentro de un mes. Wendy colgó el teléfono. Con los años, había aprendido a aceptar las noticias de su ex marido sin inquietud interior. Sus cartas a Thomas eran cada vez menos frecuentes hasta que dejaron de llegarle. Su padre, un anciano juez recién jubilado, entró en casa. Carla va a ser trasladada a una prisión de máxima seguridad. Intenta organizar una estafa financiera directamente desde la cárcel. Algunas personas nunca cambian. Wendy sacudió la cabeza. Judith Ross había enviado una tarjeta de Navidad. La mujer mayor se había trasladado a una pequeña ciudad de Florida, intentando empezar una nueva vida lejos de los recuerdos de su hija. La empresa que había sobrevivido al escándalo se había transformado. La nueva dirección ha convertido la historia de Wendy en parte de la cultura corporativa. Un ejemplo de cómo la honradez y la integridad triunfan sobre el fraude. Queremos ofrecerte un puesto en el consejo, dijo el presidente con confianza. Tu experiencia y reputación tienen un valor incalculable para nosotros. Wendy aceptó, pero en sus propios términos, 3 días a la semana, sin horas extras. El tiempo con Thomas seguía siendo la máxima prioridad. Por las tardes, en el jardín, Thomas enseñaba las constelaciones a los más pequeños. Su fascinación por la astronomía había comenzado hacía un año, y ahora el telescopio ocupaba un lugar de honor en su habitación. ¿Ves, Polaris? Su voz sonaba segura, como la de un profesor. Siempre señala el camino a casa, solo tienes que saber dónde mirar. Sarah Mitchell, que había pasado a recoger a su hijo Jim, se entretuvo hablando. Sabes, Wendy, has cambiado algo más que tu vida. Nos has enseñado a todos lo que significa la verdadera fuerza. En su despacho, Wendy guardaba una carpeta con documentos de aquel caso. A veces los hojeaba, preguntándose cuánto había cambiado desde entonces. Howard Payne le había enviado un correo electrónico. Su nuevo banco estaba creciendo con éxito, especializado en inversiones éticas. Tu historia me ha enseñado mucho, escribió. Ahora cada transacción se comprueba 3 veces. Alex Donovan, rescatado de la estafa de Carla, se convirtió en socio del proyecto de consultoría de Wendy. Ayudaban a las empresas a crear defensas contra el fraude corporativo. La mejor defensa es conocer a tu enemigo, decía en seminarios, utilizando su historia como caso de estudio. Marta desarrolló su agencia de detectives, especializada en investigaciones corporativas. Sus métodos se convirtieron en una referencia en la comunidad profesional. No habría funcionado sin ti, le dijo a Wendy. Me diste la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. Esa noche, mientras acostaba a Thomas, Wendy se fijó en una nueva fotografía sobre su escritorio, un collage de momentos felices de su nueva vida. ¿Sabes, mamá?, sonrió su hijo, llamando su atención. El doctor Henderson dice que a veces hay que atravesar una tormenta para ver un arco iris. Las rosas florecían en el jardín. Wendy las había plantado la primera primavera después de mudarse. Ahora eran un frondoso arbusto, símbolo de una nueva vida que echaba raíces firmes. Sonó el teléfono, el agente Brown, que se había convertido en amigo de la familia. ¿Te acuerdas del sindicato? El último miembro ha sido condenado. Caso cerrado definitivamente. Wendy contempló la ciudad nocturna desde la terraza. En algún lugar, en una prisión federal, Eric esperaba una audiencia de libertad condicional. En algún lugar fuera, Carla planeaba nuevos planes, incapaz de cambiar su naturaleza. Pero aquí, en esta casa, en este jardín, florecía una nueva vida. Thomas se había hecho fuerte y sabio, no por la adversidad, sino a pesar de ella. Mamá, su voz interrumpió sus cavilaciones. He terminado un proyecto de historia. ¿Quieres verlo? En sus ojos brillaba la misma determinación con la que Wendy había iniciado su lucha por la justicia, pero ahora era una fuerza luminosa, dirigida hacia la creación más que hacia la retribución. La vida continuaba,
trayendo nuevos retos y nuevas victorias. Pero lo principal seguía siendo lo mismo. Estaban juntos, más fuertes que nunca. La mañana trajo nuevos planes, nuevas esperanzas. Wendy preparaba el desayuno, escuchaba a Thomas prepararse para ir al colegio y tarareaba una melodía. Esta era su victoria, no sobre la traición y las mentiras, sino sobre sus propios miedos y dudas. Una victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad. La historia había terminado, pero la vida continuaba, abriendo nuevos horizontes y nuevas posibilidades.